Bueno, continuando con la clase, vamos a recordar el manifiesto ágil. ¿Qué dice el manifiesto ágil? Ojo, se valora más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas. 2. Se valora más el software que funcione que a la documentación exhaustiva. O sea, de nada me sirve tener un mamotreto de manuales, de entregables, de documentos, cuando el software no sirve para, perdón la expresión, para un carajo. 4. La colaboración se valora más la colaboración con el cliente que la negociación contractual, ¿sí? O sea, no vamos a ser tan rígidos aquí que porque el contrato dice que había que hacer esto, entonces vamos a respetar el contrato. No, vamos más bien a colaborarle al cliente para que al final el cliente quede satisfecho. Ojo, se valora más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan, ¿sí? O sea, no vamos a ser rígidos de que porque el plan decía que había que entregar esto en tal día y no se entregó, entonces vamos a tener problemas. No, vamos a estar que esto puede cambiar, y más en el tema del software. El software debe ser cambiante y todo el tiempo tiene que estar en la jugada. Listo. Vamos entonces a seguir trabajando el tema de Scrum. Estamos concentrados en Scrum. Entonces dice, en los inicios de Scrum fue en Toyota. Toyota tiene unos aspectos que nos hacen ver el éxito que ha tenido esa compañía, y es importante vernos la historia de Toyota. Los invito a que lo vean. En Netflix está la historia del dueño de Toyota, cómo una empresa se vino para Estados Unidos a mirar cómo funcionaba la fábrica de Ford, la llevaron a Europa y fracasaron. Es una historia bastante interesante, pero eso lo tratamos en otro tema. Listo, características de Scrum. Entonces vamos a mirar cómo es el modelo Scrum, y ojo, de aquí va a salir una parte del parcial, como les dije en el video anterior. Pilas, te dice, las características de Scrum se resume aquí en este lienzo. Hay unos roles que Scrum maneja tres roles, ¿sí? 3 roles. ¿Cuáles son esos roles? Entonces, aquí los tenemos. Dice, el Product Owner, el dueño del producto, ¿sí? ¿Quién es el dueño del producto? El Scrum Master, el dueño del proceso, y el Teams, los miembros del equipo de desarrollo. Esos son los roles de Scrum. ¿Listo? 3 roles. El Product Owner, dueño del producto. El Scrum Master, dueño del proceso. Y el Teams, miembro del equipo de desarrollo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de las características que debe tener el Product Owner. ¿Por qué? Porque esa es la persona que además hay una certificación, escuchen bien, hay una certificación internacional nada más para hacer esa labor dentro de una empresa de desarrollo. Y eso es lo que pagan muy bien, pagan demasiado bien. Listo. Entonces, dice, las reuniones que se deben hacer periódicas, ¿de acuerdo a qué? A los sprints que yo tenga que entregar. Ya vamos a hablar del concepto de lo que es un sprint claramente, ¿sí? Entonces viene el proceso de las reuniones que se deben dar. Las reuniones deben ser muy cortas, pero se deben dar de acuerdo a las características de lo que yo tengo que hacer. Un sprint, las reuniones van a depender del tiempo del sprint. Por ejemplo, si un sprint está diseñado para terminarse en una semana, yo tengo que al menos hacer una reunión. Si es para un mes, tengo que al menos hacer 4, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y el sprint así lo define. Ojo, aquí dice 30 días. ¿Qué significará esos 30 días? Que un sprint, que no es más que un entregable, ¿sí?, debe darse máximo en un 30 días. Si usted pasa en esos 30 días, la metodología dice, las cosas pueden cambiar en 30 días, entonces usted está cometiendo problemas, está teniendo problemas. Entonces, ¿qué es un sprint? Entonces aquí lo definimos. Es el corazón de Scrum. Un sprint es un intervalo prefijado de tiempo, no inferior a una semana ni superior a un mes, ojo, durante el cual se crea un incremento del producto, hecho terminado, utilizable, potencialmente entregable. A lo largo del desarrollo de la construcción hay sprints consecutivos de duración constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el sprint? Es el corazón de un proyecto trabajado con Scrum, ¿sí? Y es el intervalo prefijado. Ojo, no debe ser no inferior a una semana, ni superior
a un mes. Y al final debe entregar ¿qué? Un producto. Se debe tener que tener ese producto para entregar. Listo. ¿Qué es un producto backlog? Dice, o pila de productos. Es un listado de todas las tareas que se pretenden hacer durante el desarrollo de un producto. Todas las tareas deben listarse en el producto backlog para que estén visibles ante todo el equipo y se pueda tener una visión panorámica de todo lo que se espera realizar. Es una lista de historias de usuario. Ojo con esto, ya empezó el concepto de lo que es una historia de usuario y ahí es donde yo quiero que ustedes me hagan para el primer parcial. Ordenada según el valor del negocio que establece el dueño del producto y que trata de cubrir todas las funcionalidades necesarias. ¿Listo? Entonces son las historias de usuario. Cuando ya empezamos a hablar, entonces, ¿qué es un producto backlog? Es un conjunto, una pila de historias de usuario, ¿sí? Que es donde está todo lo que yo tengo que entregar de ese producto. Y eso debe estar visible. Normalmente las empresas ustedes van a encontrarse con una cartelera bien grande y con puros post-its colocados en la cartelera, explicándole a que todo el mundo, el equipo debe saber, ojo, pila, esta semana va este sprint y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entregar. Entonces, el producto backlog, ¿sí? Es la pila de todos esos tareas o historias de usuario que tenemos que hacer. Listo. El sprint backlog, ¿qué es? Pues es la conjunto de sprint, ¿sí? Que yo tengo que entregar de ese producto. ¿De qué? De los productos de backlog. ¿Qué es un sprint? Entonces ya sabemos que es un sprint, es la entrega que debe darse durante mínimo 8 días, máximo 30 días, ¿sí? Y deben darse reuniones de acuerdo a las características del sprint. Y listo, y por último el tema del working incremento del software, que el software debe entregarse de una forma incremental y no esperar a que todo esté desarrollado, como decíamos en los apartes anteriores. Listo, seguimos entonces acá revisando el tema. Entonces ya tenemos el dueño del producto, ¿sí? El equipo de desarrollo y el Master Scrum. Ahora, ¿qué es el dueño del producto? ¿Sí? El dueño del producto, que es el que comentábamos, ¿sí? Que técnicamente nosotros lo conocemos como, ojo, aprendan este nombre, porque esto va a salir, esto les puede estar saliendo a ustedes en las pruebas CAES. Producto Owner, yo para el inglés poco a poco, Product Owner o dueño del producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el dueño del producto? Representa las aspiraciones del cliente, ¿sí? Representa las aspiraciones del cliente. Acuérdense que yo les decía, es un miembro que es interno y externo al mismo tiempo, ¿sí? Y es la persona que está como intermediario con la empresa que quiere el software y la empresa de desarrollo de software que es la que está haciendo. Entonces, es la persona que está pendiente de todo lo que se necesita. Tiene una visión del producto clara, claritico. Esa persona no se puede escachar en que lo que el cliente le dijo, tiene que llevarlo como debe ser a la empresa para que la empresa lo pueda hacer como está pidiendo el cliente. Define los requerimientos del producto y los prioriza. Entonces, ¿qué significa eso? Que este señor es el que se va a encargar de decir, vea, resulta que, como yo le decía en el video anterior, hay que hacerle primero el módulo de ventas y después le hacemos el módulo de administración y después le hacemos el módulo de inventario y después le hacemos el módulo de recursos humanos, por decir algo, si es el proyecto para la empresa. Él es el que debe enfocarse en eso. De qué se define qué se debe hacer, no cómo se debe hacer. Ojo con eso. Se define qué se debe hacer. Se debe hacer el módulo de compras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso ya es tarea del equipo de trabajo. Se asegura que el equipo desarrolle el producto correcto. Entonces él está pendiente de decir, no, esto no es lo que estaba pidiendo el cliente, mucha pena con ustedes. El cliente estaba pidiendo era esto. Y para eso se hicieron las historias de usuario y por eso se tenía todo bien definido. Equipo de desarrollo, ¿qué se encarga? Personas encargadas en desarrollar el producto. Grupo reducido de 4 a 9 personas, multidisciplinario y autodirigido. No existe un líder formal. Colaboran para conseguir un mismo objetivo. Entonces ese es el equipo de desarrollo, el equipo que se va a encargar de entregar, de comenzar a hacer todos los sprints, todas esas historias de usuario y comenzar a entregar los productos de forma secuencial o iterativa.
¿Qué es el Scrum Master? Ojo, protege de distracciones externas. Es el que está liderando el tema ahí dentro de la empresa. O sea, no es un líder como tal, sino más bien es un facilitador, pero es el que está pendiente de qué se necesita. Entonces se garantiza las herramientas necesarias. Mire, lo que pasa es que necesitamos un servidor para hacer pruebas en la nube. Se encarga de buscarlo, ¿sí? Vea que necesitamos tener, qué sé yo, un acceso a Google Play para montar una app y poderla probar y descargarla. Él es el que se encarga de facilitar ese tipo de cosas, ¿sí? Hace cumplir que el proceso del Scrum se esté llevando a cabo. El equipo moderador en las reuniones del equipo, ¿sí? Te sirve como moderador de tal forma de que va dando la palabra cuando se están reuniendo los equipos, cuando yo me reúno con el dueño del negocio, cuando me reúno con todo el equipo y comienzo a discernir, a generar lluvia de ideas y a mejorar todo lo dentro del proceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos el backlog del producto, que es lo que hablábamos anteriormente, donde usted tiene todas esas historias de usuario, ¿sí? Organizadas y priorizadas. Acuérdese quién es el dueño del negocio, es el que prioriza, es el que le dice al equipo, ojo, hay que hacer esto de esta forma. Entonces él tiene que priorizar todas las tareas que se necesitan hacer para que cuando ustedes comiencen, cuando el proceso, cuando ustedes hacen parte del equipo de desarrollo, ustedes los sprint ya saben qué es lo que deben que hacer primero y qué es lo que deben hacer de segundo y así sucesivamente. Historias de usuario. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Y aquí yo quiero parar para que avancemos de la siguiente manera. Dice, es un mecanismo para explicar los requerimientos del proyecto. Debe ser conciso y estar escrito desde el punto de vista del usuario. Preferiblemente debe ser redactado por el mismo usuario y consta de 3 partes. ¿Quién, qué y por qué se debe hacer la historia de usuario? ¿Sí? En ese proceso del backlog del sprint, ¿qué es? Es el conjunto de sprint que yo voy a desarrollar. ¿Para qué? Para empezar a entregarle los productos a ese cliente. Entonces, ¿qué es un backlog? Un sprint. Entonces, ¿qué es un sprint? Entonces, son unas actividades que yo desarrollo que no pueden ser mayor a ¿qué? A 8, menor que 8 días, ni mayor que 30. ¿Listo? Ahora, yo cojo esas historias de usuario y tengo todas las sprints, los comienzo a organizar para empezar a decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está en proceso y estos son los sprints que están ya terminados, ¿sí? Entonces se hacen, esos son tableros grandes que uno puede tener un tablero o puede utilizar unos software, ¿sí? Software especializado para implementar Scrum, donde usted lo que hace es que ve un gran tablero y usted ve aquí, ojo, aquí tenemos todo lo que los backlogs, los ítems, todos los backlogs que tenemos que hacer, todos los productos que tenemos que hacer, listo. Ahora vamos a empezar a organizar los sprints, listo, para poder cumplir lo que me estaba pidiendo aquí lo que me está pidiendo acá en el backlog, listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dice, ¿cuáles son las tareas no terminadas? De todos los sprints que no se han hecho, listo. Aquí están todos los sprints que están en proceso y aquí están todos los sprints que ya se terminaron, ¿sí? De esa forma se va organizando todo el tema para que quede bien organizado la situación. Reuniones de planificación, selección de los ítems objetivos a ejecutar en el sprint. Entonces aquí se definen, obviamente con el dueño del producto, ¿sí? Se establecen y se les dice, bueno, de acuerdo a las prioridades que establecimos, en este sprint, ustedes me van a empezar a decir, vamos a cumplir este sprint, este segundo sprint, este tercer sprint, ¿sí? De acuerdo a una planificación que se hace de cumplimiento de esos sprints. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de puntos de historias de usuario, cómo se deben colocar historias o puntos, ¿sí? Más o menos eso se debe a una estimación, una velocidad del sprint. Eso de acuerdo mucho aquí es el tema de la habilidad que tiene el equipo. Los equipos, obviamente, es fundamental la experiencia que se maneja en los equipos de desarrollo de software. La experiencia es fundamental porque eso va a generar que la velocidad del sprint se haga lo más rápido posible, ¿sí? Porque no es que yo quiera hacer algo en 8 días, pero si la persona no tiene las capacidades, la experticia, pues obviamente ahí van a haber problemas. Entonces este proceso tiene que sus límites de acuerdo a que yo no puedo excederme. Aquí lo que hay que tener en cuenta es algo, que los sprints deben tener un tiempo, acuérdense, no me puedo superar
de 30 días. Si un sprint pasa de 30 días, estaríamos diciendo de que aquí está ocurriendo problemas dentro de la empresa. Aquí hay unas fórmulas, ¿sí? Más o menos para identificar cómo es el proceso para generar ese factor que nos permita decir realmente si podemos o no podemos cumplir con los sprints y generar esos puntos de las historias de usuario, ¿sí? Desglose las actividades del sprint. Entonces, como todo lo que se está haciendo se debe identificar, dividir en serás. Si yo desgloso bien lo que quiero hacer las actividades, pues me va a quedar mucho más fácil irlas cumpliendo, ¿sí? Entonces tengo el sprint y ese sprint lo puedo desglosar para poder irlo cumpliendo diariamente, cada día, cada 3 días, pero cumpliendo el estipulado, ¿sí? Aquí hay unas gráficas que son interesantes identificarlas y más o menos esta es una pizarra de seguimiento de un sprint, como les decía yo anteriormente. Son pizarras que se generan dentro de las organizaciones y la gente va colocando lo que va haciendo, las actividades, por qué las está haciendo, tal, dónde va, cómo va y al final cómo se termina, ¿sí? Hay software, aquí hay un ejemplo también de un seguimiento en la vida real, como decía, pizarras que se colocan y la gente va identificando lo que está haciendo, ¿sí? Entonces ahí podemos, por ejemplo, mirar los backlog, donde tenemos todo ese conjunto de historias de usuario que se deben desarrollar, ¿sí? Y aquí comenzamos a identificar los sprints y las historias, identificando cuáles se están haciendo, cuáles no se están haciendo, cuáles ya se terminaron, ¿sí? Aquí hay una pizarra de seguimiento de sprint, ya eso es digital, también se encuentra software digital en los cuales ustedes pueden hacer ese seguimiento de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero entonces que hagamos hasta acá? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscarme un ejemplo, es que escuchen bien, para el examen deben entregar un informe, ya ustedes tienen los requisitos funcionales, esos requisitos funcionales los van a ustedes a transformar ¿en qué? En historias de usuario. ¿Listo? Repito, los requisitos funcionales que ya me entregaron, ¿ustedes qué van a hacer? Me van a entregar para el próximo parcial eso transformado en historias de usuario. Van a buscar en internet un software que les permita a ustedes crear, escuchen bien, crear bien esa historia de usuario y de forma digital. De tal manera que ustedes me van el día del parcial, me entregan el informe de esas historias de usuario, ¿sí? Y van a grabar un video donde se vea todo el equipo de trabajo explicándome cómo hicieron de forma digital las historias de usuario, ¿sí? En ese video se deben identificar que los del equipo de trabajo, escuchen bien, trabajaron en el proceso, el equipo de trabajo. Profesor, que hable uno solo, no. Debo ver que todos están trabajando y que todos hicieron el proceso. Lo digo de forma clara para que no tengamos inconvenientes después, que por qué a mí me puso más bajita la nota, por qué a otro le puso más bajita, porque usted no participó y el otro compañero sí participó. Entonces, en esa explicación de ese video, que es para el examen, que será el jueves, ustedes tienen que identificarme las historias de usuario del proyecto que estamos desarrollando o del proyecto de aula, con el software implementado. ¿Listo? Ese por parte de las historias de usuario. Y vamos a hacer el acercamiento, ojo, el acercamiento a lo que son los casos de uso, ¿sí? Que es otra opción que vamos a tener nosotros para explicar esos requisitos funcionales, explicarlos en la metodología basados en el modelamiento UML, ¿sí? ¿Listo? Entonces acá tenemos ya claro lo que hay que hacer. Reuniones diarias, las reuniones que se deben hacer de acuerdo a qué, de acuerdo al avance o la complejidad del sprint. ¿Listo? Aquí tenemos la pizarra del sprint. ¿Sí? Listo. Las reuniones del sprint se deben dar de acuerdo a qué, a lo que la persona va queriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo donde el dueño del negocio que quiere una cicla. ¿Listo? Ojo, ¿qué está ahí entonces? El de gafitas, de vestido de negro, ¿quién es? El dueño del negocio, ¿sí? O el otro es el cliente, pero es el intermediario entre las dos empresas. ¿Listo? Y acá le están mostrando el equipo de trabajo qué es lo que llevan. Entonces, llevan la cicla, ya llevan una parte de la cicla, ¿sí? Y él dirá, eso es lo que usted quiere. No, vea, yo quiero una cicla completa, no ese pedacito que ustedes están entregando, porque ahí no es funcional, nadie se puede montar todavía en esa cicla. Nadie se puede montar esa cicla aún, podrá decir el cliente, ¿sí?
Pero ustedes pueden decir, no, lo que pasa es que el sprint número 1 era hacer esta parte, el sprint número 2 es terminar el marco y así sucesivamente. Así funciona el tema. Entonces es una analogía que se está haciendo acá en el lienzo para que ustedes entiendan el tema de lo que es la revisión de un sprint. ¿Qué fue lo que se planteó en ese sprint? Hacer una silla, hacer unos pedales y hacer una rueda. ¿Listo? La retrospectiva es fundamental. Aquí hay que hacer reuniones de estar revisando todo el tiempo. Es importante, porque acuérdense que aquí es estar del lado del cliente, que realmente que se esté cumpliendo lo que el cliente está pidiendo, ¿sí? Aquí es en la vida cotidiana, así más o menos se ve la retroalimentación, la retrospectiva que se hace del sprint, ¿sí? Del sprint, ¿sí? Lo bueno, lo que se está haciendo y aquí algunas cosas que pueden estar fallando, lo que se puede estar mejorando, entonces se está identificando con colores. Los colores son fundamentales también porque eso identifican también de una forma más fácil lo que se quiere hacer, ¿sí? Listo. Y aquí se puede refinar, claro que se puede refinar las tareas, los sprints, las tareas planteadas dentro del proceso. En resumen, dice, las metodologías ágiles son interactivas, eficientes, flexibles, promueven el trabajo en equipo, excluyen la metodología ágil de gestión de proyectos de mayor éxito de desarrollo de software, Scrum define actores, dueño del producto, lo tenemos claro ya, el Scrum Master, que es el encargado de ser el facilitador, el equipo de trabajo y los stakeholders. Acuérdense que los stakeholders son los interesados en todo el proyecto. Las reuniones, la planificación, que se debe dar diaria, que se debe dar revisiones, una retrospectiva y un refinamiento de lo que está haciendo de los black log. Los artefactos, ¿qué tenemos? Tenemos el black log del producto, el black log del sprint y un gráfico si queremos desarrollar, ¿sí? Entonces, el black log del producto ya ustedes lo tienen, que son tus requisitos. Ustedes, cuando ya nosotros tengamos todas las historias de usuario, ¿sí? Ya tenemos esa primera parte, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya para el segundo corte ya empezamos a hacer los sprint y ya comenzamos el desarrollo de la plataforma. Ya el segundo corte, ya ustedes tienen que entregar ya funcionalidades de la plataforma. Y ahí lo definimos ¿con quién? Con los sprint que ustedes me van a decir, me van a planear. Esto y esto y esto es lo que se va a entregar en el primer corte y el segundo corte, y los otros sprint lo vamos a entregar ¿dónde? Al final del corte. Listo, muchachos, entonces aquí está todo claro. Espero que les haya sido muy claro lo que más he podido y espero tener un muy buen parcial. Que estén muy bien.